que las técnicas son los pasos que ayudan al método a conseguir su propósito. La técnica juega un papel muy importante dentro del proceso de investigación científica, a tal grado que se le puede definir como la estructura del proceso de la investigación científica. Sus rasgos esenciales consisten en que ella propone una serie de normas, pero no normas al azar, sino normas ordenadas a través de etapas que tienen que cumplirse de manera rigurosa. Aporta instrumentos y medios para la recolección. Y aquí era donde hablábamos que los métodos que tiene la investigación científica se apoyan en las técnicas y estas, a su vez, se apoyan en los instrumentos para hacer efectiva el lograr, ¿sí? El identificar, el tener acceso a toda la información que se requiere cuando estamos investigando. Ok, aporta, elabora sistemas de clasificación, guías de clasificación, catálogos. Se encarga de cuantificar, medir y correlacionar los datos aplicando los métodos y sistemas de la ciencia, técnicas como las matemáticas, las estadísticas y la cibernética. Proporciona a la ciencia el instrumento experimental y guarda estrecha relación con el método y la teoría. Pasamos de la técnica y decimos que existe una secuencia lógico-metodológica del proceso de investigación. El apartado de la metodología debe empezar definiendo el diseño epistemológico elegido mediante descripción de sus características y asignando un tipo de diseño o modelo, ¿sí? ¿Qué quiere decir todo esto? Que la metodología, ¿sí? Conformada por esa serie de datos, de pasos, de etapas, de procesos, requiere cierta arquitectura para hacer estable el proceso de investigación. Pasa igual que lo que sucede cuando se está construyendo un edificio, ¿sí? Antes de que la ingeniería, ¿sí? Que son los que finalmente se encargan de que se construyan las bases de ese edificio, ¿sí? El que se encarga de cómo va ese entretejido que conforma la estructura, que levanta paredes, que levanta placas, que levanta techos. Esa ingeniería, vamos a llamar entonces que son todos esos pasos que tiene que cumplir, que se tienen que cumplir en el proceso metodológico a través de los métodos, las técnicas y los instrumentos. Pero antes de hacerlos efectivos, la investigación científica propone un diseño, que entonces allí estaríamos hablando de la función de la arquitectura de la investigación, ¿sí? Como la arquitectura en esa construcción de ese edificio, primero hace un diseño y plantea dónde deben ir las paredes, dónde deben estar las columnas, cuántas divisiones va a tener cada piso de ese edificio. Eso lo hace la arquitectura, ¿sí? Y posteriormente la ingeniería pues se encarga de hacer efectivo todo eso que propone que propone la arquitectura. Lo mismo pasa en la investigación, ¿sí? Antes de nosotros entrar en toda esa serie de procesos que plantean los métodos, las técnicas, los instrumentos que se aplican, pues entonces el investigador diseña de acuerdo con la conveniencia que él tiene, de acuerdo con el tipo de investigación que está desarrollando, de acuerdo con el contexto para el cual está ejecutando la investigación, diseña, presenta un modelo de lo que es
todos esos métodos, todas esas técnicas y todos esos instrumentos que se van a utilizar. Dice que el diseño de la investigación es un plan estructurado y específico de acción dirigido al diseño e implementación de un experimento. Engloba un conjunto de reglas o pasos concretos que permiten llegar al objetivo del investigador. Modelo o esquema, que es lo que veníamos diciendo, que adopta el investigador para establecer un mejor control de las variables de estudio. Cuando nosotros nos referimos a un sistema, a un diseño de la investigación, aquí se plantea una serie de formas o de modelos de esos diseños. Cada investigador escoge de acuerdo con su objetivo hacia dónde apunta el diseño que él quiere desarrollar. Cuando ese diseño toca los aspectos del método científico, se marca entonces dentro de ese mismo método, que consiste en un procedimiento general caracterizado por la sistematización y el control. Entonces, desde esa perspectiva del método científico, se habla que el diseño es cuantitativo o cualitativo. Cuantitativo, entonces, se refiere a cuando los fenómenos son acontecimientos determinados por causas, independientes, independientes de la voluntad humana, y por lo tanto son objetivos. En este caso se puede realizar este tipo de investigación cuando es importante para que el investigador obtenga conclusiones estadísticas que le ayudan a recopilar la información para sus investigaciones. Es decir, se basa en los cálculos y en los números. Por eso hablamos de que es cuantitativa. Decimos que es cualitativa cuando en cambio se considera la realidad como una construcción subjetiva, en la que son posibles muchas construcciones de la misma realidad. Además, en este caso, el sujeto y el objeto de conocimiento son interdependientes, vamos a llamarlo así. Además, la investigación cualitativa permite establecer recolecciones entre los datos recopilados. Por otro lado, las diferentes teorías que se pueden o que se relacionan con fenómenos naturales pueden comprobarse, refutarse o probarse. Muchas veces este tipo de diseño pretende responder a preguntas abiertas tales como ¿por qué? El por qué pasan las cosas. Otra forma de diseño, y aquí vuelvo a recordar que aquí juega la subjetividad del investigador en ese diseño que se está creando, da una visión hacia la parte de la metodología. Y entonces allí vale la pena hacerse la pregunta que se plantea o que traigo a colación en este momento. ¿Qué metodología se utiliza para desarrollar un diseño de investigación? Puede ser de diferentes tipos. Puede ser deductiva, puede ser inductiva, puede ser hipotética deductiva. También hablamos de que el diseño de la investigación atiende al grado de control y se refiere a que, se refiere al grado que queremos tener en nuestro experimento, en nuestra investigación. El diseño de la investigación puede ser desde esa perspectiva puede ser desde 4 perspectivas: de diseño experimental, de diseño comparativo, de diseño observacional, de encuestas. El diseño experimental es el diseño que tiene el grado de control máximo por parte del investigador, es decir, aquí existe manipulación de las variables.
Además, permite establecer relaciones de causalidad entre las variables. También tenemos el diseño comparativo, que a su vez se divide en dos más. El correlacional, cuando existe un grado de relación entre las variables, no permite establecer relaciones de causalidad. Y el propiamente comparativo, donde la variable independiente es de selección, es decir, el sujeto viene con su valor puesto. Por ejemplo, hablamos de la raza o el género, ¿sí? Ya está allí. La otra perspectiva es el diseño observacional. Es el diseño observacional. Este tipo de diseño de investigación tiene un grado de control mínimo por parte del investigador. ¿Qué quiero decir con esto? Que no existe manipulación, simplemente se observa, al igual que el caso del diseño correlacional, este tipo de diseño no permite establecer relaciones de causalidad entre las variables. Tenemos además que otra perspectiva de lo que, de lo que toca el diseño de la investigación atiende al tipo de manipulación, ¿sí? A manipulación en la que se puede observar que desde esta perspectiva la investigación puede ser experimental, puede ser cuasi experimental y la investigación no experimental. Cuando, cuando yo ubico este tipo o este enfoque de diseños en las que atiende al tipo de manipulación, considero que esto está muy relacionado con el apartado que acabo de exponer, ¿sí? Nos preguntamos qué tipo de manipulación se puede realizar en un diseño de investigación. Lógicamente dependerá del diseño y del experimento. Desde esa perspectiva, entonces, vemos esos tres diseños en los que nos dicen que las investigaciones pueden ser experimentales, cuasi experimentales y no experimentales. Entonces, ¿qué sería la investigación experimental? La investigación experimental implica que allí existe una manipulación intencional de las variables independientes. Además, existe aleatorización de las mismas, mientras que la investigación cuasi experimental, en este segundo tipo, pues la manipulación es de selección, no intencional, es decir, se trata de variables o valores que ya posee el sujeto. Por ejemplo, el sexo, ¿sí? Pudiese ser. Cuando hablo de las investigaciones no experimentales, finalmente en esta investigación no existe manipulación de las variables ni aleatorización de las mismas. Cuando yo pienso en esta forma en estas perspectivas de construcción del diseño de la investigación, tengo que tener muy claro qué es lo que yo estoy investigando, hacia dónde apunta lo que yo quiero lograr con esa investigación. ¿Sí? Finalmente, la última estructura de diseño que traigo a colación es la del diseño bibliográfico, y esta se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y profunda de materiales documentales de cualquier clase, ¿sí? Por eso se habla de que ella tiene un diseño bibliográfico, ¿sí? Para la, mm, para la determinación de hacia dónde tenemos que ir con ese diseño de la investigación, es necesario que tengamos claro las variables en la investigación. ¿Y qué es una variable entonces? Es un atributo. Una variable es un atributo, es una propiedad, es una cualidad manifiesta de un objeto o fenómeno que puede adoptar un número, valor o categoría. Es un concepto abstracto, eh, que sencillamente debe convertirse
o debe convertirse o, o traducirse en formas concretas, observables o manipulables, susceptibles de ser medidas. Lo más importante en esto es eso justamente, que esa variable que yo escojo, que amerita ser investigada, yo tengo que saber cuál es ese comportamiento de ella. Por eso se habla de que es un concepto abstracto que debe convertirse en formas concretas, observables o manipulables, y que deban ser medidas o que puedan ser medidas. Así se tiene que cualquier acontecimiento, situación, conducta o característica individual puede ser considerada una variable. Sin duda alguna, pues entonces podemos decir que, que una variable es un constructo susceptible de ser medido con valores mutuamente excluyentes. En este sentido, ¿sí? Las variables de investigación existen muchos tipos de variables, ¿sí? Hay variables categóricas, hay variables continuas, hay variables cuantitativas, hay variables de control, hay variables dependientes, existen variables independientes, variables discretas, extrañas, independientes, intervinientes, ¿sí? Todo está en cómo nosotros observamos o cómo las denominamos, ¿sí? Existen también variables moderadas, ¿sí? Variables existen muchas, ¿sí? ¿Cómo la determino? ¿Cómo la ubico? ¿En qué contexto o en qué tipo la contextualizo? Eso es parte de la labor o de la subjetividad que tiene el investigador cuando está construyendo, ¿sí? Su proceso, cuando está diseñando lo que quiere, y tiene muchísimo que ver con los objetivos que se plantea la investigación. Posteriormente, una vez que nosotros en el diseño, ¿sí? Orientamos hacia qué tipo de diseño voy a elegir, a cada tipo de diseño se adjudica un tipo de investigación que puede variar de acuerdo a los objetivos que se pretendan, de acuerdo a los datos empleados, de acuerdo al grado de manipulación de las variables. Cuando yo hablo, por ejemplo, que la investigación según el objetivo que busque puede ser aplicada, básica, fundamental o pura. Entonces yo digo que la investigación aplicada es aquella en la que se me permite sencillamente, como su palabra lo dice, aplicarla para buscar una solución a a una situación problema. Posteriormente, tenemos la investigación básica o aplicada, fundamental o pura, también conocida de esa forma, que es conducida por la curiosidad. Busca este tipo de investigación, simplemente busca obtener conocimiento. No es como la investigación aplicada que nos permite aportar una solución a la problemática que tenemos, a diferencia de la básica, que simplemente es obtener conocimiento. Posteriormente, cuando nosotros nos enfocamos, continuamos. Posteriormente, cuando nosotros nos enfocamos en los tipos de investigación, según los datos empleados, podemos conseguir que
encontramos que los tipos pueden ser cualitativos, cuantitativos, explicativos, descriptivos. Ok, retomo entonces. Veníamos hablando de la investigación según su objetivo y decíamos que era aplicada y que era básica, fundamental o pura. Que en la primera de ellas, la aplicada, atendía a que se investiga con el ánimo de solucionar, solucionar alguna problemática que se presenta. ¿Sí? Por eso se le llama investigación aplicada. Se aplica para dar una solución, una posible solución ante cualquier situación. Mientras que la investigación básica, fundamental o pura, ella sencillamente, aquí sencillamente se investiga con el ánimo de obtener conocimiento, ¿sí? Es como una investigación producto de la curiosidad. Tenemos curiosidad de algo, lo investigamos y obtenemos conocimientos. Cuando tocamos otra visión de los tipos de investigación y decimos que estas pueden ser según los datos empleados, entonces nos encontramos que existe la investigación cualitativa, la investigación cuantitativa, la explicativa, la descriptiva, exploratoria y documental. Y ustedes se preguntarán, ajá, pero teníamos cuantitativo y cualitativo en el diseño, pero también tenemos cuantitativo y cualitativo dentro de los tipos de investigación. Y se dice que la investigación cualitativa trata con fenómenos difíciles o imposibles de cuantificar, ¿sí? Busca sencillamente pues recolectar un conocimiento profundo del comportamiento humano y las razones que lo originan. Mientras que lo cuantitativo se refiere a una investigación sistemática y empírica en la que se utilizan técnicas estadísticas, matemáticas o computacionales. Dentro de estos tipos de investigación, según los datos empleados, también encontramos la investigación explicativa, en la que se buscan establecer las causas de los hechos o circunstancias de los fenómenos que son objeto de estudio. Su objetivo entonces se centra en justificar por qué sucede un hecho. ¿Por qué sucede un hecho? ¿Qué condiciones lo rodean? ¿Cómo se manifiesta? Las relaciones que pueden existir entre lo que está sucediendo. También encontramos la investigación descriptiva y la investigación exploratoria. La descriptiva pues se refiere a aquella investigación que provee un retrato de lo que nosotros estamos investigando, un retrato que sencillamente pues es preciso de las características de un individuo en particular, de una situación o de un grupo. Con respecto a la investigación exploratoria, pues se realiza para un problema que no ha sido identificado claramente. Okay. Y la investigación documental, que nos remite entonces al uso de documentos, ¿sí? Se investiga a través de documentos que ya existen, ¿sí? Y que volvemos a analizar para entender situaciones que se presentan en los diversos contextos. Cuando entro a la siguiente visión de cómo pueden ser esos tipos de investigación, me encuentro que según el grado de manipulación de las variables, la investigación puede ser experimental, cuasi experimental, no experimental, correlacional, observacional y de campo. Y entonces, ¿qué me dice la investigación experimental? Que esto es un tipo de investigación que es objetiva, que es sistémica, que es controlada con el propósito de predecir y controlar los fenómenos y examinar las probabilidades y causalidades entre las variables seleccionadas. La cuasi experimental estudia las relaciones causa-efecto, pero no bajo estricto control de las actividades. La no experimental se encarga de observar fenómenos tal y como se generan en un ambiente natural para luego analizarlos
y por tanto se lleva a cabo sin manipulación de las variables, es sistemática y empírica. Tenemos además dentro de esa estructura que nos demarca cuáles son el diseño que vamos a llevar a cabo, cuáles son los tipos de investigación. Ya tenemos claro lo que han sido las variables o lo que son las variables. Tenemos que tener claro entonces cómo se operacionalizan o qué es la operacionalización de las variables. Y aquí, pues se trata de un proceso de llevar una variable de un nivel abstracto a un nivel operacional. Y la función básica de dicho proceso es concretar y precisar al máximo el significado y el alcance que se otorga a una variable en un determinado estudio. Fíjense que volvemos a tener acá lo que es lo que es la parte de las variables. Y decíamos, y recordemos entonces que la variable es una característica, la variable es una característica o cualidad, magnitud que puede sufrir cambios y que es objeto de análisis y medición, manipulación o control en una investigación. Básicamente, pues, esto era lo que hablábamos al principio, que para tener claro lo que era el diseño, era necesario también tener claro qué era la variable. Y la volvemos a tocar aquí, volvemos a llamar la atención con respecto a a lo que es la variable cuando entramos en ese aspecto que toca la operacionalización de las variables, ¿sí? Que es esa, palabras más, palabras menos, es la descomposición de los objetivos específicos en unidades más pequeñas que nos permiten controlar, que nos permiten conocer, mmm, conocer más sobre la situación que estamos investigando. Este sistema representa un esquema de trabajo, un sistema de trabajo en el que, como les venía diciendo, pues hay una descomposición de los objetivos. Y esto nos permite como extraer enunciados generales, elementos de información más concretos, eh, todo apuntando a que puede servir como aspectos medibles en los distintos instrumentos de recolección de datos. Bien, hemos detallado varios de los aspectos que tocan lo que es el diseño y los tipos de investigación. Hablamos de la personalización de variables, y hablamos y definimos, mejor dicho, lo que es una variable. Dentro de esos aspectos metodológicos, pues existen otros aspectos que tocan lo que es esa estructura metodológica. Y recordemos que cuando, dependiendo de las de los tipos de investigación, nosotros vamos a tener algunos elementos que pueden o no estar presentes, como es el caso de la población y de la muestra. Por ejemplo, si nosotros estamos tratando o si nos enfocamos en que nuestra investigación es de diseño bibliográfico y yo digo que en ese diseño mi tipo de investigación es documental, ¿sí? Quiere decir que yo no voy a manejar ninguna población ni ninguna muestra. Pero si en caso contrario yo digo que mi diseño es no experimental y que estoy trabajando un tipo de investigación de campo, entonces yo tengo que incluir dentro de esa estructura dos aspectos fundamentales que la definen como tal, que es la población y la muestra. ¿Y qué es la población? Decimos que la población es el conjunto de unidades de las que se desea obtener información.
y sobre las que se van a generar conclusiones. La población puede ser definida como el conjunto finito o infinito de elementos, personas o cosas pertinentes a una investigación y que generalmente suelen ser inaccesibles, ¿sí? Mientras que la muestra entonces nos dice que es una porción que nosotros extraemos de esa población que tiene las mismas características de forma representativa, de forma fiel, de forma exacta. Yo extraigo de esa población esa muestra y ejecuto sobre ella las técnicas y los instrumentos que me van a permitir la recolección de datos. Ok, teníamos aquí que lo que les venía diciendo, que no pensé que estábamos compartiendo, pero con la interrupción, pues la población y la muestra, que era lo que les decía, que era ese es el conjunto de unidades de las que se debe obtener la información y sobre las que se van a generar las conclusiones. Y la muestra, que es esa representación eh, que se extrae de la población y es a la que finalmente nosotros vamos a aplicar las técnicas y los instrumentos que nos van a permitir obtener tal información que pretendemos o que buscamos para poder analizar y poder tener una perspectiva clara sobre el objeto que se está investigando. Posteriormente, dentro de esa parte de la estructura metodológica, y vuelvo a repetir, dependiendo de cómo la diseñamos, pues van a aparecer las técnicas de recolección de datos y las técnicas de análisis de la información. ¿Qué son las técnicas de recolección de datos? Corresponde a las distintas formas o maneras de las que el investigador obtiene la información necesaria a propósito de dar respuestas a las interrogantes formuladas. Y las técnicas de recolección de datos pues atienden también a los tipos de investigación que yo estoy realizando. Por ejemplo, si yo estoy realizando una investigación de campo, ¿sí? Tengo una población y tengo una muestra, pues entonces yo decido que la técnica que yo voy a aplicar es la técnica de la encuesta. Pero para ser efectiva esa técnica, yo tengo que diseñar instrumentos. Ajá, ¿y qué instrumentos voy a diseñar en la técnica de la encuesta? En la técnica de la encuesta yo voy a diseñar un cuestionario. Para esa técnica voy a utilizar como instrumento el cuestionario. Esos son la técnica es la encuesta y el instrumento el cuestionario. Eso es lo que yo voy a aplicar para poder obtener la recolección de datos. Pero si contrariamente mi investigación es de diseño bibliográfico, ¿sí? Y yo voy yo estoy haciendo una investigación documental, entonces la técnica de recolección de datos varía, no lo voy a hacer obviamente a través de una encuesta o de una entrevista, no, lo hago a través de la observación documental. Fíjense que cada tipo de investigación tiene sus técnicas que se adaptan a ella. Existen muchísimos instrumentos que permiten o que hacen posible las técnicas que se refieren a la observación documental. Por ejemplo, yo puedo utilizar como instrumentos fichas bibliográficas, fichas de trabajo, ¿sí? Esos son mis instrumentos que hacen posible que se dé la técnica de la observación documental dentro del tipo de investigación documental y dentro de ese diseño bibliográfico. ¿Okay? Posterior a esa recolección de datos tenemos entonces que las técnicas de análisis de información.
Y decimos sobre esta que es parte del proceso de investigación que consiste en procesar los datos dispersos, desordenados, individuales. Recordemos que cuando nosotros estamos en ese proceso de aplicar las técnicas y de aplicar los instrumentos, simplemente una vez que estamos aplicando las técnicas, se van generando los datos que posteriormente yo debo ordenar, debo clasificar y debo darle sentido considerando lo que yo estoy investigando. ¿De dónde estoy obteniendo esos datos? Pues obtenidos de la población, objeto de estudio durante el trabajo de campo o el trabajo documental que yo sencillamente estoy realizando. Y tienen como finalidad generar resultados. Esos resultados que a la larga pues me van a permitir de una manera más fiel, más exacta, una vez analizados, emitir conclusiones y fijar una posición del investigador con respecto al fenómeno que yo estoy investigando o con respecto a los objetivos que yo tenía planteados o con respecto a las hipótesis o las preguntas de investigación. Todo eso me lleva al análisis, a ese análisis que me va a permitir generar conclusiones, generar recomendaciones. Esta etapa de análisis es la etapa del experto, es la etapa que consiste, como dice el contenido de la presentación, exprimir, ¿sí? Extraer al máximo e interpretar todo lo que se generó de la recolección de datos, toda esa información obtenida. El propósito del análisis es resumir las observaciones llevadas a cabo de forma tal que proporcionen respuestas a las interrogantes de la investigación. Una vez que nosotros hemos analizado, ¿sí? Que hemos concluido, ¿sí? Hemos concluido el trabajo, tenemos que generar una posición, un análisis, una conclusión de lo que yo como investigadora estoy considerando con respecto a esos resultados que emergieron de las técnicas que yo apliqué, de los procesos que yo apliqué, de los instrumentos que utilicé. Y finalmente, pues, recomiendo todo. Quiero hacer una aclaratoria con respecto a las conclusiones que por lo general se hacen o muchos de los investigadores parecieran como concluir de manera general. Es conveniente que si nosotros nos estamos planteando objetivos dentro de la investigación y todo ese proceso que nosotros hemos desarrollado a lo largo de toda la investigación es con el afán de dar respuesta a esos objetivos, se supone entonces que yo debo concluir en relación a cada objetivo que yo tengo planteado. Y finalmente, recomiendo, y mi recomendación en este caso, recomendar en función de lo que yo estoy concluyendo. Bueno, con esto damos no una entrada, sino entramos de lleno en todo lo que tiene que ver el contexto metodológico de la investigación. Sobre la base de este encuentro, de lo que tratamos en este encuentro, entonces vamos a, vamos a compartir vamos a compartir lo que es el plan de evaluación. Les quiero explicar entonces que este plan de evaluación está fundamentado en 4 actividades, ¿sí? En este punto, pues, ¿qué es lo que yo estoy pidiendo como primera actividad? ¿Sí? Que tiene como fecha de vencimiento el día 7. Elaborar una red semántica en la que explique la estructura metodológica de su producción generativa. ¿Qué quiero con esa red semántica? Como ya sabemos, ¿sí? Que ese proceso o ese marco contextual metodológico tiene un diseño, entonces cada participante, en función de lo que viene investigando, va a realizar esa red semántica y va a ubicar su diseño de investigación
va a ubicar su tipo de investigación, va a señalar, porque la explicación va a ser la segunda evaluación, va a señalar cuáles son las técnicas, cuáles son los instrumentos de recolección de datos, va a explicar cuáles son las técnicas de análisis que va a utilizar. Esa sería la primera actividad. Y la segunda actividad, que es sobre lo mismo, va a ser un video no mayor de 4 minutos en el que explique esa red semántica. Me explico yo de manera más amplia. Vamos a suponer que yo estoy realizando una investigación en la que digo que estoy generando estrategias gerenciales, ¿sí? Para la comunicación asertiva dentro de los contextos organizacionales. ¿Sí? Cuando yo digo, pero ya va, yo estoy generando estrategias comunicacionales, gerenciales, perdón, estrategias gerenciales. Yo estoy diciendo que yo voy a diseñar unas estrategias. Eso me ubica en una investigación de un diseño no experimental. ¿Sí? Y voy a decir que mi tipo de investigación es una investigación de campo, porque la estoy haciendo en el contexto donde yo estoy laborando. ¿Sí? Ok, pero dentro de esa investigación de campo yo voy a describir o voy a explicar, ¿sí? Entonces también mi investigación es explicativa, es de campo, pero también es explicativa o es descriptiva. Si yo digo que mi investigación es de campo, yo voy a decir que ya tiene un nivel, entonces, que es de campo. De pronto, yo en esa generación de estrategias quiere decir que lo que yo voy a hacer posiblemente va a generar una solución viable a una problemática que se está viviendo dentro de esa institución. Ok, entonces yo entro dentro de una modalidad que es el proyecto factible. Ahí yo ya estoy presentando todo mi diseño, ¿sí? Diseño no experimental, en una investigación de tipo campo, de nivel descriptivo, bajo la modalidad de proyecto factible. ¿Sí? Cuando yo voy a hacer el video, entonces lo van a hacer como yo lo estoy diciendo. Ajá, la investigación se denomina tal, tiene por objetivos tal, tales y tales y tales. Por tanto, la investigación tiene un diseño no experimental, considerando que este diseño me ubica en el contexto de los hechos, pero sin intervención alguna del investigador, ni hay manipulación de variables. ¿Sí? Le doy una explicación de por qué yo elegí que era no experimental. Yo no estoy tocando las variables allí, yo simplemente las estoy observando como están presentes o como están actuando ellas dentro del hecho que yo estoy investigando. Es una investigación de campo porque estoy en el contexto en el que se están desarrollando los hechos. Sí. Es una investigación de nivel descriptivo porque en ella se caracterizan, se profundiza, se conceptualizan todo lo que tiene que ver con la gerencia educativa, por decir un ejemplo, ¿sí? Dentro de la modalidad de proyectos factibles, considerando que estos proyectos factibles son aquellos que permiten aportar posibles soluciones ante las problemáticas que se investigan. Allí yo ya estoy explicando. Eso es lo que yo requiero. En la primera actividad simplemente lo hacen a través de un esquema en una presentación de Word o de PowerPoint, donde ustedes mejor prefieran, y lo suben a plataforma. Ok. La segunda actividad, generan el video explicando por qué escogieron cada una de las opciones que manifestaron en esa red semántica y me explican por qué. ¿Sí? La tercera actividad es un ensayo que dice producir un análisis no mayor de 3 cuartillas en el que explique el objeto de estudio, cuáles son los objetos y qué aspectos son necesarios indagar. Fíjense que aquí, ¿sí? Básicamente es como poner
en el tapete las variables de investigación que yo tengo, ¿sí? Y decir cuáles son los aspectos que yo requiero indagar para saber cuál es el comportamiento de esa variable. Por ejemplo, si mi investigación es sobre el liderazgo transformacional, ¿sí? Yo tengo que ver qué aspectos necesito yo de indagar sobre el liderazgo transformacional. ¿Sí? Entonces yo digo que mi objeto, el objeto de estudio mío es tal, ¿sí? Y por tanto se requiere analizar tales y tales cosas que caracterizan, que fundamentan, que centran, que teorizan lo que es el liderazgo transformacional. ¿Sí? Es un ensayo, son 3 cuartillas. Cada actividad de las que yo estoy presentando, cada una de ellas tiene un valor del 25%. Y finalmente, vamos a producir un video no mayor de 6 minutos en el que van a socializar su producción generativa hasta este momento. ¿Qué quiero decir? En cortico, me van a hablar del planteamiento, me van a hablar de títulos, objetivos, el problema visto desde el ser, desde el deber ser, ¿sí? Causas, efectos, consecuencias, me van a explicar qué aspectos teóricos tomaron en cuenta y cuál es el diseño de investigación elegido por ustedes. O sea, esta última actividad es una actividad que engloba todo lo que nosotros hemos hecho hasta el momento en la investigación que venimos desarrollando. A partir de mañana van a tener esta información, si no es ahora mismo, que la suba a plataforma para que ya ustedes se ubiquen en lo que deben hacer. Fue un placer para mí trabajar con ustedes. Hasta una próxima oportunidad.